Claro, Catherine, gracias. 6 de la mañana, 27 minutos. También tendría que acabar la guerra en Colombia, que deja este fin de semana el atentado terrible contra la base militar del departamento de Arauca, que deja un plan pistola contra guardianes del IMPEC y un atentado contra el director de la SAE en Barranquilla. El presidente Petro, por otro lado, de eso no ha dicho nada, no manda mensajes vía Twitter, está muy activo el presidente Petro esta mañana y muy activo el fin de semana en discursos de carácter muy político, con su idea de una asamblea constituyente, con su idea de reelegir el cambio, un discurso multitudinario que presidió desde Ibagué. Miguel Cardosa. Néstor, buenos días. Desde la ciudad de Ibagué, el presidente Gustavo Petro siguió en su línea polémica. Al encabezar el acto del pasado viernes en la tarde en la Plaza Murillo Toro, en un discurso de casi 90 minutos, abordó temas relacionados con las reformas sociales y su intención de promover una asamblea constituyente. Durante su intervención, Petro estuvo acompañado por miembros de su gabinete y de su bancada, pero más que hablar de temas nacionales, también disertó sobre política exterior y de campaña electoral. Una de las frases más controversiales fue cuando señaló que Colombia ya no es referencia por Pablo Escobar, sino por él. Hoy puedo decirlo, antes me quedaba grande. Ya en el mundo no conocen a Colombia por el señor Pablo Escobar y lo que hacía. Los amigos políticos del señor Pablo Escobar ahora solo los reciben en Washington. Aquí ahora el mundo conoce a Colombia por Petro. Sobre esa expresión respondió el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, ¿cuál es más malo?, se preguntó en referencia al presidente y al abatido capo del narcotráfico. Además del comentario de Petro, para muchos desafortunado, también abogó por Gaza y siguió en su discurso contra Israel y los aliados de Estados Unidos en Colombia, al tiempo que llamó a respaldar las reformas que aún se tramitan en el Congreso y pidió a sus simpatizantes votar por quienes defiendan su línea política, conectando algunas gestiones de gobierno con la campaña electoral. Y hablando de campaña, en cuanto a la propuesta de constituyente, que no es nueva, ahora refuerza su enfoque de que debe ser impulsada por los candidatos de su coalición para desarrollarla en el siguiente gobierno, y directamente habló de reelegir su proyecto. Pero hay que ponerse no solo en modo electoral representativo, que toca y toca ganar Congreso y presidencia, pero lo que yo estoy proponiendo además, si ustedes quieren, es que nos pongamos en modo constituyente, es que en cada municipio empiecen los recolectores de firmas. En otro momento del discurso, el presidente dejó en evidencia su intención de mantenerse presente en la agenda electoral. Afirmó que si la legislación lo permitiera, se postularía nuevamente. Como legalmente no puede, hizo un comentario subestimando a 4 de los candidatos visibles de la centroderecha. Los barrería de lejos, aquí lo demuestro. Póngame a Paloma o a Vicky o al señor de las Priellas o a Pinzón, no sé qué más. Véngame a los tibios y les gano a todos juntos. Estas y otras palabras de Petro coincidían con una manifestación simbólica en la tarima, donde Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, sostenía la reprochada bandera de guerra a muerte, la misma que el mandatario llevó puesta en su camisa en la ONU, pero esta vez en una presentación más grande. Además de las referencias de Petro a la constituyente, también habló de aprobar las iniciativas como las reformas. Y en este punto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó aparte de una entrevista en sus redes sociales. Aunque reconoce que no hay condiciones para una reelección de Petro, ni tiempo suficiente para una constituyente con ese fin, se refirió a una posible consulta popular. Dicha iniciativa, según señaló Benedetti, tendría como propósito presionar al Congreso para la aprobación de la reforma a la salud. No dio detalles, pero se supone que sería una jugadita como la utilizada para aprobar la reforma laboral. Hay sectores políticos fuera del gobierno y ahora yo, para no interpretar mal al presidente, en que podríamos presentar la consulta popular. Lo de la consulta popular está sobre la mesa desde hace pocas horas. Lo de la constituyente sí hace varias semanas o meses, porque es que lo que queda claro es que este Congreso le quedó mal grande reformar la justicia, la salud, las reformas sociales. Y al mencionar a Benedetti, recordamos la nueva pelea en el gobierno por unos chats con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, donde este acusa a Benedetti de abandonar el proyecto de ley de sometimiento. En una entrevista con la revista Semana,
Además de hablar de la pelea de ministros, Montealegre también se refirió a la propuesta de constituyente y dijo que será una iniciativa popular con la recaudación del 5% del censo electoral, pero señaló que no da tiempo para que eso lo debata el actual Congreso. Con esa respuesta se une a la línea discursiva de Petro, quien sostiene que todos los candidatos aliados del gobierno deben tratar de llegar al Capitolio para promover su propuesta. Miguel Cardosa, Blue Radio. Miguel, 6:32 a.m. Felipe, ¿será que si hubiese reelección el presidente los barre a todos, como está diciendo? No, Néstor, no existe la menor posibilidad. No existe. ¿De dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? El presidente... Bueno, salvo que lo haga como llenó la plaza de Ibagué el viernes, ¿no? A punta de lechona, tamales y buses, ¿no? No, lo de los actos políticos, Felipe, todos los políticos llevan gente. Eso que no lo escandalice tanto, eso suele ser así. El presidente está en plan de política y claro que llevaron gente desde Pablo VI en Bogotá, desde diferentes municipios del Tolima. Eso no me parece raro. Pero no deberían, ¿no? Sí, lo que pasa es que es con plata pública, también entiendo la diferencia. El presidente, como acaba de darse cuenta usted, Héctor, está en plan activista y en plan campaña política. En plan totalmente desconectado de la realidad colombiana. Yo ganaría las elecciones. Lo de la campaña muy abierta y muy impresionante. Yo debo decir que a mí me impacta mucho eso de que el presidente haya decidido tan abiertamente incumplir la norma de prohibición de participación en política. Me impacta mucho porque yo sé que los presidentes lo hacen y los funcionarios públicos lo hacen, pero lo hacen con un poquito de pudor porque pues la norma es tan clara y la tradición colombiana es tan clara que hacerlo de la manera tan abierta que lo hace el presidente no deja de llamar la atención. Pero Néstor, a propósito del tema de que yo les ganaría, a mí me llamó mucho la atención una respuesta que tuvo el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en la entrevista que le dio a la revista Semana. Una cosa equivocadísima, dice, porque dice que el actual presidente no puede hacerse reelegir inmediatamente, pero Petro podría ser candidato en el 2030 sin necesidad de una constituyente. Por supuesto que no es cierto. Yo, francamente, pues yo parecía que al doctor Montealegre se le había olvidado el derecho que sabía, pues por las cosas que había propuesto. Pero esta, pues francamente, es que no solo se le olvidó, sino que confunde con otras cosas. No es que se le olvidó, es que intentan torcerle el pescuezo a lo que saben de derecho. Son las 6:34 a.m. Es un gusto acompañarlos. Hay sol en Bogotá. Ya les ampliamos, a propósito del presidente Petro, el tono de la política de la pelea con el gobierno de los Estados Unidos. 6:35. Estás escuchando Blue Radio.